Otro sistema que actúa similar en el sentido de que busca esta homeostasis, este equilibrio, esto de dar órdenes a los demás órganos para el funcionamiento, es el sistema endocrino. Para empezar a explicar el sistema endocrino, tenemos que comprender un poco, principalmente los conceptos básicos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de glándulas que son endocrinas. Entonces, hacemos la diferencia. Si una glándula es exócrina, ¿qué quiere decir? Que vuelca sus secreciones a conductos, es abierta por conductos. ¿No? Por ejemplo, está una glándula y sale un conducto que vuelca directamente sobre el lugar que tiene que volcar, por ejemplo, sobre otro órgano. Entonces, abierta en ese sentido. Las endocrinas, y son distintas secreciones, por ahí hablamos de jugos, de enzimas, bien, y las endocrinas son cerradas. ¿Qué quiere decir? La glándula está cerrada y vuelca las secreciones, que vamos a hablar de hormonas en el sistema endocrino, a la sangre. Entonces, de la célula va a ir a un capilar, de la glándula, digamos, endocrina, va a ir por un capilar y de ahí va a viajar hasta donde tenga que hacer el efecto, donde tenga que ir esa hormona. Bien. La primera diferencia. Entonces ahora vamos a hablar del sistema endocrino, vamos a hablar de glándulas que son endocrinas, que no implica que sea un órgano endocrino, sino que puede ser un órgano que tenga una porción glandular endocrina. Por ejemplo, el páncreas, habíamos visto que era exócrino, que liberaba los jugos directamente al duodeno, con enzimas, con bicarbonato, y habíamos visto que tenía otra porción que era endocrina, que producía las hormonas que regulaban la glucosa, y estas van a viajar por la sangre a las células. Bueno, ¿qué funciones cumple el sistema endocrino? Que un poco estamos diciendo. Va a actuar a nivel del funcionamiento del organismo en general, regulando crecimiento, regulando el metabolismo, el desarrollo y la reproducción. Digamos que esos son los puntos clave donde actúa, pero siempre hay hormonas involucradas, así como neuronas, en la mayoría de los procesos, casi que en todos. Es complejo el tema de las distintas hormonas y órganos que participan. Eso no lo vamos a ver en detalle, sino les voy a dejar un cuadro para que ustedes vean los órganos principales, las glándulas principales y las hormonas principales. Bien, y entonces a partir, esta regulación se da a partir de glándulas endocrinas que secretan hormonas. Cuando hablamos de hormonas, cuando hablamos de sistema endocrino, la clave es hablar de hormonas. Bien, vamos a hacer una representación de esto mismo que hicimos. Tenemos la célula productora de hormonas, la vamos a llamar célula endocrina, de acuerdo al lugar donde se encuentre, tendrá distintos nombres. Bien, produce hormonas, las libera al líquido intersticial, capilar sanguíneo la recoge, pueden viajar solas
o pueden necesitar de ir asociadas a proteínas. Libres o... Bien. Llegan a la célula donde tienen que hacer su efecto. Esta célula la vamos a llamar célula target o célula blanco o célula diana. Puede ser que la hormona va al intersticio y busca ingresar a la célula. Puede ser, y de acuerdo a la hormona que sea, que tenga que ingresar a partir de receptores ubicados en superficie de la célula target, o, de acuerdo a qué hormona sea, puede ser que pueda atravesar la membrana directamente y busque receptores citoplasmáticos. Es decir, citoplasmáticos o intracelulares. Bien. Una vez que tiene contacto con la célula, se activa un mecanismo de cascada que le denominamos y comienza la reacción esperada de esa hormona. Bien, esta asociación de la hormona con el receptor, que puede ser de cualquiera de los dos casos, ambos son receptores, inicia una serie de efectos reguladores denominados mecanismos de control, reacción en cascada. Bueno, lo que tenemos como para comparar con el sistema nervioso es que es más lento este sistema. El nervioso envía el estímulo, se cumple la respuesta. Esto tiene que viajar por la sangre, llegar al receptor, que la célula lo acople, comprende el mensaje, la hormona funciona como primer mensajero y se activan luego segundos mensajeros. Se activa el mensaje, por lo que es más lento que el sistema nervioso, pero es más seguro en el sentido de que es más específico la hormona y el receptor, no se une la hormona a cualquier receptor, donde se une va a cumplir la función que se espera que desencadene de forma más efectiva. Y aparte, la secreción de hormonas está autorregulada, es decir, el sistema endocrino regula cuánta cantidad secretar, cuánta cantidad liberar a sangre, en qué momentos, para evitar un descontrol en el funcionamiento de este sistema. No es que está produciendo hormonas todo el tiempo sin ningún estímulo que la haga cuando realmente lo necesita. El mecanismo de acción. Bueno, ¿cómo definimos una hormona? Como una sustancia química que está producida por células especializadas, células endocrinas o células de glándulas endocrinas, podemos decir, que funcionan como mensajeros químicos.
transportando la información de una célula a otra, es decir, de la célula productora hacia la célula diana. Pero pueden tener una acción autócrina una acción parácrina y si no sobre células blanco, como dijimos. Acción autócrina es que actúa sobre sí misma, sobre la célula sintetizadora. Podemos pensar hormonas que favorezcan que la célula sintetizadora siga produciendo o produzca otra hormona que produzca, digamos, como una regulación sobre la propia célula. La acción parácrina es sobre células contiguas, es decir, células cercanas, vecinas. Mientras, de acuerdo a cómo sea, más va a tardar este mecanismo, porque si no hablamos sobre células blanco y pueden ser células que estén medianamente alejadas o células que estén muy alejadas. Y si no, sobre células contiguas o sobre sí misma. De acuerdo a la hormona, de acuerdo a la necesidad. Bueno, ¿cuáles son los efectos básicos, digamos, funciones, podríamos decir, que tienen estas hormonas sobre las células? Distinguimos efectos estimulantes, inhibitorios, antagónicos, sinérgicos o trópicos. Bien, ¿qué significa estimulante? Que va a promover la actividad de un tejido, que va a hacerlo funcionar, que va a hacerlo que secrete más de otra enzima, de una hormona. Estimular, digamos, por ejemplo, si hablamos de un órgano del sistema digestivo, va a estimular a que produzca enzimas que digieran los alimentos. Va a estimular la función principal de los órganos, de las células. Que obviamente todo esto está regulado, va a estimularlo cuando realmente ese órgano tenga que trabajar más, tenga que producir. Por ejemplo, puedo hablar de la hormona prolactina específicamente, que actúa en el tejido mamario, estimulando que se secrete leche. Y bueno, eso no ocurre en todo momento, sino en un momento donde se estimula esa función. Bueno, el inhibitorio va a disminuir la actividad del tejido. Por ejemplo, la somatostatina inhibe que se produzca hormona del crecimiento, e inhibe la insulina e inhibe el glucagón. Es otra hormona. Bien. Antagonista es cuando un par de hormonas, es decir, dos hormonas, tienen el efecto totalmente opuesto. Como hemos hablado de la insulina y el glucagón. Si intentaran actuar en conjunto, es como que
no se produciría el efecto de ninguna, y es una manera de regular si hay que mantener los niveles de glucemia, por ejemplo. Sinergista es, digamos que todo lo contrario, cuando dos hormonas necesitan actuar en conjunto para hacer un efecto más potenciador. Por ejemplo, la T3 y la T4 actúan en conjunto. Y trópico, tropismo, significa cuando una hormona altera el metabolismo de un tejido endocrino. O sea, que altera el metabolismo de un tejido que produce otras hormonas. Por ejemplo, las gonadotropinas que se producen en la hipófisis, que es una glándula endocrina muy importante, van a mantener el funcionamiento de las glándulas de la gónada. Alterar en el sentido de que repercuten en cuándo van a producir, en cuándo no, lo modifican a otra glándula endocrina. Ah. Bueno, ahora vamos a clasificar las hormonas. Lo hacemos de acuerdo a un criterio químico, es decir, a cómo están formadas. Hormonas de qué son. Pueden ser de distintas sustancias. Bien, vamos a decir que tenemos esteroideas y no esteroideas. La palabra esteroide, esteroideo, nos hace pensar en lípidos. Entonces decimos que las esteroideas son liposolubles, es decir, solubles en lípidos. Por lo tanto, no van a ser solubles en agua, seguramente. Bueno, estas son las que se difunden fácilmente por la membrana. Recuerden que la membrana tiene los fosfolípidos, entonces es bastante permeable a lípidos. Bien. Esto nos muestra que la atraviesa directamente. No necesita un receptor en membrana, pero bueno, obviamente sí necesita un receptor interno, porque los receptores son los que las activan. Se une al receptor interno y las funciones que van a cumplir son en el núcleo. Va a viajar al núcleo con su receptor y va a tener una acción directa sobre transcripción. Es decir, si se acuerdan de transcripción, era que el ARN se copiaba del ADN y no copiaba todo, sino que copiaba un gen específico para una proteína. Entonces, esto es lo que se va a promover, la transcripción de un gen. Esta en plasma seguramente va a necesitar de una proteína asociada para
para viajar, porque en la sangre, digamos, teníamos el plasma que era 90% de agua. Entonces, al ser esta liposoluble, por sangre le va a costar viajar. Seguramente necesita una proteína, un transportador proteico de sangre. Bien. Esta venía de la sangre, ¿no? Capilar. Sabemos que tiene una proteína para transportarlo. Líquido intersticial, directamente al ADN y al ARN para la transcripción y acto seguido el ARN transcripto va a ir al citoplasma a producir una proteína. Tiene un efecto, digamos, bastante directo. La proteína es el efecto, porque seguramente esa proteína era lo que la hormona, lo que el sistema endocrino estaba regulando que se necesitaba producir para que realice alguna función. Las hormonas sexuales son un ejemplo de hormonas esteroideas. Testosterona, estrógeno, progesterona, que son hormonas sexuales. Porque tienen relación directa con el sistema reproductor. Bien. Después, entonces, tenemos las no esteroideas. Bueno, las dos esteroideas van a ser hidrosolubles y los solubles son derivadas de aminoácidos. AA, aminoácidos. Bien, estas sí van a necesitar del otro método que dijimos, que del capilar, viaje en el capilar, vaya al intersticio y necesite unirse a través de un receptor. Acá es cuando hablamos de que actúan como primer mensajero, porque le deja un mensaje desde la membrana, le deja un primer mensaje desde la membrana y esto produce lo que llamamos reacción en cascada, en donde la célula va a desarrollar segundos mensajeros a partir del primer mensaje. Reacción en cascada o cascada de reacciones. Es decir, pasa una cosa, adentro pasa otra cosa, no es que ingresa la hormona y hace su rol, sino que envía un mensaje que se recibe, que se va cambiando. Un segundo mensajero muy famoso es el AMP cíclico. A partir de él se producen estas cascadas que van a llevar en definitiva al efecto que se está buscando, que puede ser un cambio en la célula. Receptores de superficie, le decimos. Bueno, dentro de las no esteroideas tenemos distintos grupos. La función, la manera de actuar es esta. Pero podemos hablar de aminas, de acuerdo a esta composición química. Las aminas son aminoácidos modificados. Como adrenalina y noradrenalina. Vieron que noradrenalina era un neurotransmisor, también es una hormona. ¿De acuerdo? Si actúa en sistema nervioso o en sistema endocrino.
Después tenemos las que son péptidos, es decir, cuando hablamos como péptido, es como una cadena corta de aminoácidos a lo que nos referimos. Son solubles en agua, circulan con facilidad y podemos hablar de la antidiurética, que ya la empezamos a ver con el riñón, tenía una función muy importante en la orina. Después tenemos las proteicas, van a ser más grandes. Son proteínas completas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, le decimos GH. Se produce en la hipófisis, ya la vamos a... Y después glucoproteínas, es decir, proteínas asociadas a hidrato de carbono. Glucoproteínas. Estas participan en la homeostasis corporal principalmente. Actúan mucho en conjunto con el sistema nervioso y podemos nombrar, que ya la vamos a ver en el reproductor, la folículo estimulante y la luteinizante. Les pongo las siglas importantes. Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre adrenalina y noradrenalina? Específicamente no me la acuerdo, pero tienen funciones distintas. Pero sí actúan de forma como el simpático para acelerar, generar más estrés, preparar para la huida. El cortisol también es una hormona que actúa de esa forma, pero puntualmente no recuerdo. Bueno, ahora, con esto terminamos el endocrino con las fotitos que les voy a ir mostrando. Ay, no. Tendré que tenerlo preparado. Bueno, lo importante es que vean que son glándulas que no es que el sistema endocrino se puede dibujar como tal. O sea, sí, pero son glándulas que encontramos formando parte de otros sistemas, formando órganos que son exclusivamente de otros sistemas. Por ahí la hipófisis es la que más relacionamos con sistema endocrino, porque después hablamos de páncreas y hablamos de digestivo, hablamos de ovarios y testículos y hablamos de reproductor. Entonces no están netamente asociadas a que son de ese sistema, sino que son de otro sistema y que lo que hacen, la función que cumplen es específicamente en ese sistema. Ovarios, testículos, específicamente su función endocrina es la reproducción. Bien, acá les comparto. Bien, ¿ven todos la pantalla? Sí, profe. Bien, ahí tenemos. Entonces, así podríamos dibujar el sistema endocrino. El eje hipotálamo hipofisiario es muy importante en el sistema endocrino. Acá dice glándula pineal, la conocemos, no, la glándula pineal y la glándula pituitaria. La pituitaria es la hipófisis, por eso eje hipotálamo-hipófisis o hipotálamo-pituitaria. Las glándulas de tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas adrenales o supraadrenales o suprarrenales, testículos, ovarios. Bien, acá dice la placenta funciona como endocrino en el embarazo. Bueno, acá ven más detalles de lo que es el hipotálamo, las hormonas que produce, la glándula pineal, la glándula pituitaria como hipófisis,
dividimos más que nada hipófisis anterior e hipófisis posterior. Esta hormona del crecimiento, de la que hablamos, gonadotropinas, adrenocorticotropinas, cuando tengan ese nombre, piensen en hipófisis, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que son muy importantes en el reproductor, ya la vamos a ver. Y la tiroides, bueno, T3, T4, con estos nombres. Y podemos ver cómo es la glándula tiroides y las paratiroideas, que están como unidas, pero son glándulas por separado. Las suprarrenales, aquí arribita, del riñón, que producen hormonas tanto para la regulación del riñón como para otras cuestiones. Y una cosa importante que me han dicho, si la progesterona se producía acá, en realidad se puede producir el estrógeno también, pero la glándula principal que produce estrógeno y progesterona son los ovarios en las mujeres. Bien, y acá les voy a mandar esta imagen para que se estudien así rápidamente la hipófisis, que la dividimos en anterior y posterior, y qué hormonas produce. Son importantes mucho para el crecimiento, también durante la infancia, para regular las hormonas sexuales, para el embarazo, la secreción de leche. Después tenemos la hipófisis posterior, con la antidiurética que habíamos visto, que regula la absorción a nivel renal para la formación de orina. También la podemos encontrar como vasopresina. Y también puede ser ADH o HAD, de acuerdo si está en castellano o en inglés. Bien. Y otras más hormonas, las suprarrenales se dividen en corteza y médula porque tienen funciones distintas. La médula forma hormonas sexuales, no, con acción sobre el reproductor, adrenalina y noradrenalina, como les había dicho, que actúa de forma simpática, acelerando. Bueno, acá tampoco está separada, que hace cada una. Aldosterona también regula a nivel de la orina. El cortisol también regula el metabolismo y nos mantiene como en situación de estrés. Bueno, los ovarios, hormonas sexuales; testículos, hormonas sexuales, hormonas que tienen que ver con la reproducción, que es la función principal de los órganos sexuales. El páncreas, como habíamos visto, glucagón, insulina, que tiene que ver con la glucemia. Somatina también las regula estas dos, habíamos visto ese efecto. La glándula pineal, principalmente melatonina, que tiene que ver con los ritmos circadianos de sueño de día, de noche. Bien. Bueno, esto es endocrino. Para medicina tienen que ver con más detalle las glándulas y qué hormonas producen y qué función cumplen. Para nutrición un poco más al pasar, no sé si tanto la función, sino los nombres y las glándulas que las producen. Bueno, pasamos al próximo sistema. Les voy a mandar todas esas fotitos para que lo miren. Por ahí en cuadritos les ayuda más a comprender o acordarse o hacer relaciones. Bueno, el próximo sistema que tiene que ver con la función de relación, vamos a hablar del locomotor. Y también lo podemos encontrar como osteoastromuscular o osteoarticular. Me trabé. Bueno. Bueno, ¿qué conforma este sistema cuando hablamos de locomotor? Hablamos de músculo y hablamos de huesos. ¿Por qué están juntos? Porque actúan realmente en conjunto.
y lo podemos encontrar como aparato, como sistema, las bibliografías son múltiples. Bueno, el sistema esquelético lo vamos a dividir en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Dentro de axial hablamos de cráneo, columna vertebral y tórax. Dentro de la apendicular hablamos de los miembros superiores e inferiores. Bien. Y dentro del sistema muscular, un poquito habíamos visto que teníamos músculo esquelético, este músculo estriado, que era voluntario, que se relacionaba con el sistema nervioso periférico somático. Habíamos visto por separado el músculo cardíaco, porque es automático, es decir, que no necesita de control hormonal ni nervioso para las contracciones, aunque sí necesita de regulación del sistema nervioso, regulación de hormonas, pero no necesita de ellos para su contracción, tiene automatismo. Y el músculo liso de las demás vísceras, que depende del sistema nervioso periférico autónomo, que era el involuntario, no podemos regular cómo se mueven nuestros órganos. Bueno, vamos a comenzar con el sistema esquelético. Bueno, ¿qué es el esqueleto? El armazón del cuerpo, el sostén del cuerpo, el sostén de los órganos, la protección de los órganos, de las partes blandas del organismo, formando también verdaderas palancas sobre las que los músculos pueden actuar, es decir, que tiene mucha importancia en los movimientos. Se las actúan los músculos, no sé si dije huesos, músculos, no sé qué. Bueno, tiene una estructura osteocartilaginosa. Osteo viene de huesos, cartilaginosa de cartílagos. Entonces está formado por huesos, el ser humano tiene unos 206, puede haber uno o dos de más o de menos, cartílagos,
y ligamentos. ¿Qué hacen los cartílagos y los ligamentos? Unir los huesos unos con otros. Por eso son partes del sistema esquelético. Unen los huesos entre sí por la formación de articulaciones. Ay, ya se lo toco. Bueno, a ver, ¿cómo está formado el esqueleto axial? Tenemos axial y apendicular. El axial lo podemos pensar como el eje, el que da eje al cuerpo. Porque habíamos dicho que era cráneo, columna vertebral y tórax. Bien. Dentro de cráneo dividimos el macizo craneal, el macizo facial, hioides, que es un huesito acá abajo, está solito, y huesos de los oídos. Craneal, facial, hioides, oídos. Bien. La columna vertebral dividimos en 33 o 34 vértebras, acá depende cómo más cada uno, divididas en 7 vértebras cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, 5 sacras que están unidas formando el sacro, y acá podemos tener 4 o 5 coxigias también unidas formando el coxis. Bien. Y el tórax está formado por el esternón y 12 costillas. Bien, esa sería la organización general. Vamos a ver puntualmente el cráneo porque tenemos más huesos distribuidos ahí. A ver, dijimos que teníamos el macizo craneal. Acá hablamos de 8 huesos. Y estos huesos tienen que ver con los lóbulos del encéfalo. Tenemos los impares, que hay uno solo de frontal, occipital, esfenoides y etmoides. Y los que están de A2, los de los
parietales son 2 y los temporales. Bien, huesos de el cráneo, pero de la cara, del macizo facial, habíamos dicho. Bueno, la mandíbula inferior, donde encontramos el hueso maxilar inferior de la cara, y la mandíbula superior, encontramos dos maxilares superiores, dos palatinos, dos unguis o lagrimales, dos cornetes inferiores de la nariz. Tenemos huesos nasales exclusivamente, tenemos dos también. Dos malares y un bomber. Está raro estos nombres. Bueno, después tenemos los del oído, que ya se deben acordar. Yunque, martillo, estribo. Y el ioides, que como les digo, no está asociado, está solito ahí abajo. Esto es todo en la parte del cráneo. Los huesos craneales. Bien. Es medio densa la clase de hoy. Cuando no queda otra, no queda otra. Bueno, el esqueleto apendicular, dijimos miembros superiores, miembros inferiores. También tenemos para tirar para arriba huesos. Bueno, están unidos por las cinturas al esqueleto axial. Cinturas no es la cintura, unidos. Por las cinturas esqueléticas al esqueleto axial. Bueno, detallemos miembros superiores. Tenemos la cintura que lo une al tórax, la cintura escapular, formada por escápula, o la podemos llamar omóplato, y la clavícula. Tenemos el brazo formado por el hueso húmero. Tenemos el antebrazo formado por cúbito y radio. El cúbito está, ay no puedo, adentro, el radio afuera. Y la mano. Esto es uno de cada brazo, uno de cada antebrazo, esto es uno solo, también de cada lado.
de cada miembro superior, y las manos son 27 huesos en cada mano, y ellos se llaman carpo, metacarpos y falanges. Pueden ver dibujitos para ayudarse mejor. Carpo son 8 huesitos. Metacarpos de cada mano son 5. Y las falanges son 14. Carpo, acá 8 huesos. Metacarpo, 5, uno en cada dedo. Falanges, tenemos 2 en estos dedos y uno solo acá. No, tenemos más, 3, para que me dé el total. 3 en todos y 2 en este. Bien. Del esqueleto apendicular, entonces, hablemos de los miembros inferiores. La cintura se llama cintura pelviana, en este caso, se une a pelvis. Entonces, lo forma el hueso coxal o ilíaco y la pelvis. Tenemos el muslo, formado por el hueso fémur. Tenemos lo que consideramos como pierna, que tiene tibia y peroné. Y el pie. En el pie son 26 los huesos. En vez de carpo es tarso. Y en vez de 8 acá son 7. Metatarso, que son 5, y falanges, que son 14. Vean dibujitos para hacerlo más divertido, o lo que quieran. Bueno, ¿cómo los vamos a clasificar a los huesos? Como todo, hacemos clásicos para comprenderlos. Los vamos a clasificar, digamos, por la relación longitud, ancho y espesor. Entonces, vamos a hablar de huesos largos, de huesos planos o de huesos cortos. Cuando hablamos de huesos largos, es decir, estamos denominando que predomina la longitud por sobre el ancho y por sobre el espesor. Son más largos que otra cosa. Así tengan más anchura que otra. Y detallamos que la longitud. Estos se pueden, al ser largos, los podemos diferenciar en lo que es el cuerpo del hueso, que le decimos diáfisis, y las epífisis,
epífisis y una epífisis inferior. Huesos largos son el húmero, el fémur en el muslo, la tibia. Profe, Sí, o sea que el cuerpo de los huesos es la diáfisis y la epífisis, ¿o entendí mal? el cuerpo es la diáfisis, el cuerpo es lo del medio, le decimos así, y las epífisis, los dos extremos. Gracias, profe. Bien, los planos. Así como predomina la longitud junto con el ancho. Es decir, longitud y ancho son más importantes que el espesor. Podríamos decir que son casi similar la longitud con el ancho. Por eso son planos. Podemos dibujar una cosa así. No. Así. Que esta sería la longitud, este sería el ancho. Son muy parecidos. Y tiene poco espesor. Por eso son planos. Podemos hablar de la escápula, de los parietales, del esternón. Y los últimos son los cortos. Ay, nada más, empezar. Los cortos son cuando las tres dimensiones son muy similares, tanto longitud con ancho con espesor. Esas son las tres dimensiones que tomamos en conjunto. Hacemos como que este es el espesor. No sé cómo se dibujaría el espesor. Son muy parecidos. Hablamos, por ejemplo, de las vértebras. No es que tengan que ser cortos sí o sí, pero lo más común son en el cuerpo humano hablar de vértebras, del tarso, del carpo. Son como todas las dimensiones muy similares. Bueno. Esa es la clasificación. ¿Qué más de los huesos podemos decir? Que se clasifican de acuerdo a su formación en una formación endocondrial y o intramembranos. Si es endocondral es que se forma hueso a partir de cartílago. A partir del cartílago empieza a crecer, a formarse hueso. Si es intermembranosa, a partir de células parenquimatosas.
Cuando hablamos de parenquimatoso es hablar del mismo tejido, entonces en este caso serían células óseas, células propias, un tejido propio de hueso. Los huesos se comienzan a desarrollar durante la cuarta semana en el desarrollo embrionario, en el desarrollo en el útero. Cuando todavía se habla de embrión y no de feto. Bueno, y hablamos de que teníamos articulaciones que nos servían para unir distintos huesos y a la vez para dar movilidad. Bueno, las articulaciones están formadas por cartílago, ligamentos y el líquido sinovial. Es un líquido lubricante que produce la lubricación en ese nivel de la articulación, que es donde está la unión de un hueso con otro hueso. Vamos a hacer el dibujo de huesos. Acá hay dos huesos que se están por unir, no es la sinapsis química. Dos huesos, por ejemplo, el fémur con la tibia. Entre ellos va a estar la articulación. Puede mantener a más de dos huesos unidos entre sí, no solo dos nomás. Permite que se desplacen, que se muevan en conjunto. Y acá encontramos una clasificación de las articulaciones, ahí se las voy a decir. Bueno, ¿dónde está el cartílago? Dijimos que había cartílago en la articulación, cerquita de los huesos. Cada uno de estos, cartílago articular, porque es de la articulación. Una membrana que rodea este espacio, que la vamos a llamar membrana sinovial, porque recuerden que hablábamos de un líquido sinovial. La cápsula que envuelve todo. Cápsula articular, de articulación. Los meniscos. Que hablamos de meniscos, discos intervértebras. Con tejido conectivo. Ya habíamos visto, el tejido conectivo era donde encontrábamos muchas células, fibras colágenas, fibras específicas, células específicas para alguna función. Bien. Y todo esto, el interior, forma la cavidad articular que contiene el líquido sinovial. Eso era del corazón. Líquido sinovial en la cavidad, digamos, en todo este espacio. Este líquido que permite lubricar, permite movimiento, permite protección de cada hueso. Bueno, también hay una clasificación de las articulaciones de acuerdo a la función que puedan otorgarle a esa unión.
por ejemplo, pueden dar movilidad, lo que llamamos móviles o diartrosis. La palabra artrosis venía de articulación, luego ahora se asocia con la enfermedad. Entonces, cuando son articulaciones móviles, es que dan movimientos amplios. Por ejemplo, la rodilla, los codos, buenos movimientos. Hay otras que son semimóviles, o que denominamos también anfiartrosis. Estas son las vértebras entre sí, por ejemplo, tienen movimiento, pero no es amplio. Y después, las que son inmóviles. Inmóviles. O sin artrosis. Bueno. Es decir, no se mueven. Por ejemplo, el cráneo se mantiene siempre quieto, no tiene movimiento. Bien, definimos las funciones principales del sistema esquelético. Ya hablamos de sostén, protección, movimiento. Las vamos a poner por escrito. Funciones principales, siempre hablamos, porque vamos a hablar siempre de todo, de otras funciones integradas. Bueno, soporte. Soporte, sostén, forman un marco rígido en el cuerpo, en el cual se unen los tejidos blandos y todos los órganos del cuerpo. Nos da esta estructura, este soporte. A la vez que da protección. No solo contiene, sino también protege. ¿Qué protege principalmente? Dijimos, los órganos blandos, los órganos vitales. Por ejemplo, el cráneo, que hace una protección importantísima sobre el cerebro. La columna vertebral, protegiendo la médula espinal. El tórax, protegiendo pulmones y corazón. Cavidad pélvica, protegiendo los órganos reproductores. Bueno, nos da movimiento. Junto con las articulaciones, que son parte de este sistema, y junto con los músculos. Hueso, articulación, músculo es lo que permite el movimiento. Obviamente regulado por sistema nervioso. Bueno, hay una función que se produce aquí, que la habíamos hablado, que es la hematopoiesis, que no tiene nada que ver con los huesos, sino que es la producción de células sanguíneas. Si recuerdan, habíamos visto tanto los eritrocitos como los leucocitos, como las plaquetas, se originaban en la médula ósea. Hay algunos huesos que tienen un centro que es hueco, que llamamos la médula ósea roja, que se encarga de esta producción de algunas células. También lo podemos ver como un almacén, un almacenamiento, una forma de guardar minerales. ¿Por qué? Porque la matriz ósea, digamos, los huesos están formados por, podemos hablar principalmente de calcio y fósforo, y en caso de que la sangre los necesite para funcionar o para llevarlos a otros lados, puede utilizarlo de los huesos. Obviamente es importante recuperarlos con la dieta para que no se vayan del hueso y se pierdan del hueso.
pero en situaciones en que se necesitan, pueden ser tomados del hueso, ciertos minerales. Bueno, ahora sí pasamos con la otra parte del sistema locomotor, que son los músculos. Músculo, sistema muscular, aparato muscular, como queramos. Bueno, ¿qué tienen los músculos? Principalmente movimiento. Tienen la capacidad de contraerse cuando reciben un estímulo. Entonces, el estímulo es lo que produce después el movimiento. Posibilitando esto que mencionamos como locomoción, la marcha, el moverse de distintas formas. También el movimiento de los órganos. Podemos manipular cosas gracias a este sistema muscular. La sangre puede circular, los alimentos a través del tubo digestivo pueden circular. Excretar la orina lo podemos hacer gracias a la contracción de músculos. El lenguaje lo hacemos gracias a músculos asociados. Es decir, todas funciones que tengan que ver con movimientos no únicamente en lo que vemos, como puedo caminar gracias a los músculos, sino puede bajar el alimento gracias a la contracción de músculo, puede bombear la sangre gracias a la contracción del corazón. Bien. Y como dijimos, teníamos 3 tipos y esto es lo fundamental de músculos, hablar de los 3 tipos. Músculo esquelético o estriado, músculo liso, músculo cardíaco. Vamos primero al músculo liso. La contracción de este músculo es involuntaria. No depende de lo que nosotros querramos. Ahí tengo ganas que el estómago se mueva. No, puedo mover el abdomen, pero no los músculos lisos de los órganos. Controlado por el sistema nervioso autónomo, que es voluntario. Su contracción es más lenta y dura más tiempo, es prolongada que el músculo esquelético. El músculo esquelético se mueve con más facilidad. Bueno, ¿dónde está? En las paredes de órganos. Si recuerdan, habíamos visto, por ejemplo, el tubo digestivo, mucosa. Ya en la mucosa había células musculares y teníamos la muscular de la mucosa. Y si no teníamos la capa muscular precisamente con músculo circular y músculo longitudinal. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Todo ese músculo es músculo liso, que ya habíamos hecho un dibujito. Bueno, órganos como estómago, intestino, los bronquios, la vejiga, el útero, vasos, muchos. ¿Cómo podemos dibujar a este músculo, a esta fibra muscular? Algo así. Y se va a unir en un tejido que va a ser una unión así, que ya le voy a poner una foto porque es más fácil que lo que vean de mí. Bueno, así, capas de músculo liso de esa forma. No tiene las estriaciones que sí vamos a ver en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, que le decimos estriado. Esta fibra muscular, esto que es cada célula, es así. Bueno, veamos el cardíaco. Habíamos dicho que el corazón era un órgano hueco con paredes de músculo. Eso es netamente que habíamos visto en las distintas paredes. Bueno, también es involuntario, no decidimos cuándo late el corazón, cuándo se contrae.
Y automático, es decir, que esa contracción no está regulada por el sistema nervioso, ni central ni periférico. Pero sí le llegan inervaciones de nervios para controlar a una totalidad o a otras respuestas de ese músculo. No es que no llegan nervios al corazón, sino que puede comenzar a contraerse sin la necesidad de un estímulo y una respuesta del sistema nervioso. Lo hace por sí solo. Lo que regula la frecuencia cardíaca, puede regular algunas funciones, y la fuerza de esa contracción, si es más fuerte, más débil, es el sistema nervioso autónomo, que también, involuntario. Como dijimos, las paredes del corazón es músculo cardíaco, por eso va separado, porque es particular. El corazón comienza a contraerse y con la contracción comienza a latir a partir de la tercera semana de gestación. Y podemos tener contracciones 100.000 veces por día a partir de ahí. Bien. ¿Cómo dibujamos el músculo esquelético? Hacemos como una fibra por la que se unen otras fibras. No sé, algo así. Ya les voy a mostrar un dibujito porque es más fácil. Algo así. Este sí tiene estriaciones, que son cosas que se ven así. Núcleo. Bien. Y ya les voy a mostrar una fotito. Bueno. Y ahora sí, el que movemos nosotros voluntariamente, gracias al periférico somático, el sistema nervioso, músculo esquelético estriado. Es voluntario, es regulado por el somático, que es periférico. Recuerden que central define qué se hace. Hablamos de regulación porque el estímulo parte del somático y la respuesta es de un nervio somático, que fue elaborada esa respuesta por el central. El central decide qué hace el periférico, el sistema nervioso. Bueno, sí. Interviene entonces en los movimientos corporales voluntarios, no en los movimientos de los órganos. Está anclado a los huesos, por eso hablamos de esta gran asociación, un sistema locomotor. Estos huesos que funcionan de palanca para que se pueda mover el músculo. Si no tuviera ese soporte de que agarrarse, no se movería. Si contraemos o relajamos este músculo, cambiamos la posición del esqueleto. Podemos cambiar el esqueleto, la posición que tiene. Bueno, es una consistencia más blanda, se ve de color rojizo, no asocia los músculos con el rojo. Tiene una parte media más ancha que se va afinando, formando tendones. En la parte ancha en el medio, los tendones. Que podamos decir que esto es el vientre muscular. Aproximadamente representa un 40% del peso corporal, siempre son aproximaciones, pero es importante mencionarlo como para tomar dimensiones de qué cosas son pesadas. El músculo está siempre asociado con peso de agua también, por eso tenemos tanta agua corporal.
Tendones. Los tendones son formaciones más resistentes, de color blanco se ven, que van a permitir la unión a los huesos. Bueno, y hacemos la fibra muscular, digamos, la célula. Esto sería una representación de muchas fibras. La podemos dibujar, bueno, no es un capilar sanguíneo. Es multinucleada, es decir, tiene varios núcleos. Cada célula muscular se puede llamar miocito o fibra muscular, le decimos a cada célula. Tiene estriaciones, igual que el cardíaco, y son muy importantes, es lo que le da el nombre. Que las podemos ver como algo así. Ahí le muestro una imagen de cada uno, de cada tipo celular, y quería un poco dejar en claro cómo esto. Cada fibra está formando, está unida muchas fibras, bueno, que terminan formando en varios haces, formando esto. Lo hago... a ver cómo sería. Esta es una fibra, una célula muscular, un miocito. La célula muscular cambia los nombres de los componentes básicos. Por ejemplo, en vez de decir retículo endoplasmático, decimos retículo sarcoplasmático. Sarcoplásmico o sarcoplasmático. En vez de hablar de la membrana plasmática, hablamos de sarcolema. En vez de hablar de citoplasma, hablamos de sarcoplasma. Estas fibras, como les decía, se van a unir muchas y van a formar, son células alargadas, como verán, van a formar haces que los denominamos fascículos. Podemos pensar una fibra muscular, la que era así, ahora la cortamos transversal. Formada por muchos fascículos y dentro de cada fascículo muchas fibras musculares. Es como que la cortamos, la estamos viendo así. Si no, lo veríamos así alargado también. Bien. Así se acomodan las fibras musculares para formar el músculo. Algo como que iría así. Bueno, ahora se lo voy a mostrar con una imagen que capaz lo entienden mejor. A ver, déjenme buscar las imágenes. Si quieren hacer preguntas, es el momento.
Ah. Bien, y aquí les muestro. Bueno, tipos de músculo. Bien, ven el músculo liso, me salió más o menos parecido. Así, una célula, un núcleo nomás, alargadito así. Músculo liso que va a vísceras, como el intestino. Músculo cardíaco estriado y con ese tipo de conexiones. Y el músculo esquelético, acá hay varias células, digamos, ves que son multinucleadas en este caso. Y ahí se ven las estriaciones, tanto del esquelético como del cardíaco, estas liñitas. Después veamos esta formación del músculo, más que nada el esquelético se distribuye así. Ven, acá tenemos cada célula que denominamos fibra, unida entre varias, todas bien longitudinales, largas, formando un fascículo. Muchos fascículos forman este músculo, esto que veíamos como el vientre muscular en el medio, que se va achicando en las extremidades, forma los tendones, que son estas formaciones blancas, y ven que se une a los huesos, justo. Y bueno, ven acá también está irrigado por vasos sanguíneos, líquido entre los distintos fascículos, demás complementos necesarios. Bueno, una última explicación de músculos es cómo logran la contracción. Bueno, logran la contracción a partir de lo que denominamos sarcómero. El sarcómero es la unidad estructural y funcional del músculo, porque es la que le permite la contracción y forma la estructura de las células. Bueno, supongamos que tenemos la fibra muscular, la célula, hay muchos sarcómeros dentro de la misma célula porque es una célula longitudinal. Bueno, vamos a hacer una división. Por ejemplo, acá hay un sarcómero. Luego va a haber más. ¿Cómo se delimita que hay sarcómero? Una línea de iniciación y de delimitación, que es la línea Z. De ambos lados. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a hablar de las miofibrillas. Miofibrillas entrelazadas, que son unos filamentos delgados sobre unos filamentos gruesos. Los delgados se van a mover sobre los gruesos. Los delgados llamamos filamentos de actina. Delgados de actina. Y los gruesos son filamentos gruesos de miosina. Actina, miosina. Esto forma las miofibrillas del sarcómero, del músculo. Entrelazadas, ¿qué va a pasar? Los filamentos delgados de actina se van a mover sobre los filamentos gruesos de miosina
produciendo una acortación del sarcómero en ese momento de contracción. Si el sarcómero se contrae, va a haber un movimiento de contracción del músculo. Este movimiento de contracción implica gasto de energía. En forma de ATP, principalmente. La relajación del músculo es que los filamentos delgados de actina vuelvan a su lugar. Esto ocurre en relación de todas las células, todas las fibras, los distintos sarcómeros, produciendo la contracción en conjunto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. No vamos a llegar a ver todo, así que les grabo un video que mañana se los voy a estar pasando. Mientras más rápido lo pueda hacer, bueno, mejor, pero no prometo nada. Bueno, vamos a empezar con el sistema inmune. No sé si vamos a terminar de ver. Pero bueno, aunque sea la primera parte, está muy bien. Le llamamos sistema inmune y de defensa. O inmunitario. Bueno, también ya hablamos un poco de qué función cumplía. Tiene la capacidad de reconocer agentes extraños, las cosas que no son propias del organismo, moléculas que no son propias, partículas que no son propias, y neutralizarlo, si puede destruirlo, atacarlo, digamos. Bueno, lo podemos denominar, podemos hablar de muchas cosas como eliminar, destruir, neutralizar, de acuerdo a lo que estemos hablando, microorganismos, partículas extrañas, moléculas extrañas, diferentes a lo común del organismo. En el ser humano adquirimos este sistema al nacer, no en el desarrollo embrionario, sino cuando nacemos lo adquirimos y se va madurando los primeros años de vida. Es importante los cuidados, la lactancia materna, todas estas, porque la microbiota también es parte de defensa, no del sistema inmune, pero bueno, habíamos visto en la leche materna tenía probióticos y eso era muy importante. Bueno, ¿cuáles divisiones hacemos principalmente para clasificar al sistema inmune? Por un lado, una inmunidad natural o inespecífica. Y podemos hablar también de una inmunidad adquirida o específica.
Dentro de la natural hablamos de la participación de células y de lo que vamos a denominar factores solubles. Y dentro de la específica, humoral, principalmente anticuerpos, y celular, con linfocitos T y linfocitos B. ¿Se acuerdan qué tipo de célula eran los linfocitos? Los glóbulos blancos, profe. Son glóbulos blancos o los podemos decir leucocitos, exactamente. Células de la sangre que tenían la capacidad de viajar a ciertos focos donde hubiera que producir defensa. Es decir, que son parte del sistema inmune. Distintos glóbulos blancos, pero los linfocitos tienen una función específica. Entonces, con las palabras, con la definición esta, podemos pensar que algo inespecífico quiere decir que, bueno, va a producir una defensa, una reacción, sin ser puntual, por ejemplo, para un agente, para una bacteria. Entonces, cuando hablamos de específica, sí, hablamos de anticuerpos que son específicamente para reconocer cierto patógeno, cierto antígeno, ahora vamos a hablar bien de eso, es decir, que una respuesta, esta puede ser más inmediata, que se madura más rápida, y esta necesita de tener más contacto con el microorganismo o con la sustancia extraña, y tiene, podríamos decir, más efectividad por el hecho de que va específicamente contra ese organismo. Sustancia extraña, puede ser algo químico, puede ser otro tipo de agente, lo que esté alterando al organismo. Bueno, pero vamos a hablar que antes de entrar a la inmunidad natural o la inmunidad adquirida, tenemos una primera línea de defensa. Que un poco ya vimos algunas cosas, que las podemos llamar como barreras de defensa del organismo. Barrera, es decir, esto ya nos está diciendo algo que pone un freno. Que no son respuesta inmune. Las nombramos como un sistema de defensa de primer línea de ayuda, pero no forman respuesta inmune. Respuesta inmune es otra cosa que ya vamos a ver. Bueno, dentro de estas podemos mencionar superficies corporales. Y ya estuvimos viendo, y ya vamos a ver también tegumentario. Pero en los distintos sistemas estuvimos viendo cómo, por ejemplo, las mucosas eran importantes para que no ingresaran ciertos organismos, para eliminarlos, la formación de moco. Bueno, entonces hablamos de la mucosa, que es la capa interna que está en contacto con el tubo o con la cavidad estrecha, por ejemplo, en las vías respiratorias o en el tubo digestivo. Hablábamos de la capa que está más en contacto con el alimento o con el aire. Bueno, la piel, esta capa superficial, todos podemos identificarla y comprender cómo sirve de barrera. La capa más externa de la piel, que es la epidermis, tiene células muertas, todo lo que está arribita son células muertas, células queratinizadas, que la hacen impermeable a ciertas sustancias, por ejemplo, impermeable al agua. No puede meterse agua
gracias a que la piel y a esa capa de células muertas nos protegen, si no, nos hematosariamos. Y también con eso impide que pasen sustancias extrañas, sustancias que están en el aire, sustancias con las que rozamos. Es una barrera que podemos denominar como infranqueable para la mayor cantidad de microorganismos. Puede que pase alguno, pero para la mayoría la piel no deja que ingrese. Luego las mucosas, estas membranas que habíamos visto, bien, bueno, con la piel, perdón porque voy leyendo y encuentro cosas, los mosquitos, los ácaros, las chinches son vectores, es decir, no son el patógeno, pero lo llevan consigo y ellos pueden atravesar la piel. Bien, o sea, no el mosquito, sino que pueden introducir la sustancia extraña. Bien, y las mucosas, las partes que no están cubiertas por piel, que están abiertas al exterior, las fosas nasales, la cavidad oral, el ano, no están cubiertas por piel. Son orificios que lo que sí tienen es mucosas. Y hablamos de que formaban muchos fluidos compuestos por moco. El moco pega las sustancias extrañas, las pega así para que no ingresen y ayuda a liberarlas al exterior. Esto ayuda a eliminar microorganismos o alguna otra sustancia extraña. Bueno, el pH que manejamos. El pH, por ejemplo, el pH estomacal, muy importante, es el más bajo, es el de mayor acidez del cuerpo. Impide que si han llegado microorganismos hasta ese punto, no sigan en el tubo digestivo y no se absorban y no nos hagan daño, ¿no? Los elimina. Por ejemplo, elimina casi todo, pero la salmonela es un microorganismo que sí, que no le afecta el pH ácido, porque cada microorganismo es distinto. Pero bueno, es una buena barrera. También la piel, que tiene un pH ácido, y la vagina, estos son ligeramente ácidos, pero bueno, como son puntos donde pueden ingresar sustancias, son más ácidos de lo normal para eliminar microorganismos. La temperatura. La temperatura corporal inhibe que crezcan, no funciona para todos, pero sí para los microorganismos que sean termolábiles, es decir, que sean susceptibles al calor que hay en el cuerpo y eso los destruya, los denaturalice. Entonces, para algunos microorganismos sirve nuestra temperatura. Hay sustancias antimicrobianas del organismo que no son parte, que no dan respuesta inmune, pero que colaboran. Podemos hablar de lisozima, por ejemplo, son sustancias que se secretan en la nasofaringe, en las lágrimas, en el sudor, en la sangre, en los pulmones, en el tracto genitourinario y bueno, que colaboran eliminando microorganismos. La beta-lisina. No dan respuesta inmune. Si tienen contacto con el microorganismo, lo pueden eliminar, pueden ayudar, pero no se ponen en acción ni trabajan en conjunto con el sistema inmune. La beta-lisina es producida por las plaquetas y la espermina en el semen. Bien, y lo último, lo que veníamos hablando, la microbiota normal que tiene nuestro organismo, que compite con los microorganismos patógenos y al competir y ser más los que están en nuestro cuerpo de forma normal,
pueden ganarle a este patógeno que ingresa. Digamos, lo eliminan para que no sea competencia, para poder quedarse ellos. No solo tenemos en el colon, sino que también hay microbiota en la boca y en la vagina, es decir, en distintos lugares que tienen contacto estrecho con el exterior. Bien, y recuerden, toda esta primera línea de defensa no es con respuesta inmunitaria. Bien. Bueno, ahora es bastante complejo los temitas que se vienen. ¿Quieren que se los deje para que se los grabe? ¿O seguimos un poco más? Bueno, Grábelos, profe. dale, genial. Dale, chicos, así no nos cansamos todos porque, bueno, ahora, digamos, para entrar en sistema inmune y cortarlo, peor, mejor que lo vean de lleno, lo que es natural, inespecífico, lo que es específico, y les grabo tegumentario también, y el reproductor masculino, reproductor femenino. Va a ser un videito un poco largo, más de 1 hora va a durar. Pero bueno, lo tienen para irlo cortando, para verlo cuando quieras, para sacarle foto a la pizarra a ustedes. Y bueno, les sirve como material de apoyo por ahí tenerlo grabado. Bueno, chicos, Ro, ¿es tu cumple hoy o no? ¡Feliz cumple! Acá en la clase de biología. Bueno, escríbanme su nombre acá en el mensaje para que les ponga el presente. Y pueden irse. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicos, que anden bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buen día. Igualmente, chicos. Se está ofreciendo así en esa